es una gran opción para trabajar con esto es el libro de Burnham y Anderson, que es Model Selection o Multimodal Inference, que tiene una descripción desde lo muy intuitivo y muy simple hasta la parte teórica y de verosimilitudes que están detrás del ajuste de modelos. Todo eso está bastante bien explicado en ese libro, se los recomiendo mucho, sobre todo si van a trabajar con criterios de información, sí o sí lean ese libro. ¿Sí? Una actualización de algunos aspectos de ese libro salió en un número especial de Behavioral Ecology and Sociobiology, es una revista de comportamiento. Yo eso se los agregué como material de lectura, todo ese número especial, está en la carpeta día 3, ahí pueden acceder a toda esa colección de papers, es bastante útil. Y después hay otros papers que estuvieron saliendo más últimamente en los últimos años que presentan algunas críticas y algunas mejoras a lo que es selección de modelos, que después ya más adelante puntualmente vamos a hablar un poquito de eso. Y todo esto lo vamos a realizar siempre con el R, ¿sí? Y un libro que pueden tener también de apoyo para algunas cosas es el libro de Crowley, que no es que plantee muchísimo en lo que es selección de modelos, pero por lo menos pueden tener una idea de cómo se aplican algunos aspectos. Pero básicamente el libro que les recomiendo si van a trabajar con esto es el libro de Burnham y Anderson. ¿Sí? Ok. Cuando nosotros hacemos estadística, más allá de la estadística descriptiva, cuando vamos a la estadística inferencial, ¿sí? Para derivar conclusiones y medidas, es como que actualmente tenemos dos grandes enfoques. ¿Sí? Prueba hipótesis es el enfoque clásico, el que se está utilizando hace 80 años, ¿sí? Basados en umbrales de significancia y en valores de probabilidad. Pero hay otro enfoque que tampoco es que sea tan reciente, ¿sí? Tiene muchos años ya. El tema es que se empezó a aplicar en las últimas décadas, no tiene una historia tan extensa como prueba de hipótesis. Y ese enfoque es el de criterios de información, el de teoría de información. ¿Sí? ¿En qué se basa todo ese enfoque? En el principio de parsimonia. ¿Sí? Yo he dado diferentes explicaciones, me voy a quedar siempre con la más simple y con la explicación que me demande menor número de parámetros para nivel de explicación que voy a tener. ¿Sí? Entonces, en base a esa teoría de información hay muchos criterios que se han derivado. El más conocido es el criterio de información de Akaike, el que vamos a ver como AIC, ¿sí? Akaike Information Criteria. Pero después hay otros, el bayesiano, el criterio de Takeuchi, el criterio de Tibshirani, el criterio de información corregido, de Akaike corregido por muestras pequeñas, por sobredispersión. Hay muchos criterios, pero todos se basan en lo mismo, ¿sí? En la verosimilitud de mi explicación y en su complejidad. ¿Sí? Entonces, lo que yo siempre voy a querer tener es la mayor explicación de la realidad, pero con el modelo más simple que pueda tener. Entonces, en el equilibrio va a estar el modelo que yo trate de buscar. ¿Sí? Esto, fíjense que es un poco diferente a lo que es prueba de hipótesis, ya que la pregunta acá es qué modelos utilizar para describir mis datos. ¿Sí? ¿Qué modelo o modelos utilizar para describir mis datos? Ya no es el enfoque tan directamente de puesta a prueba de una hipótesis de si afecta o no un parámetro o una hipótesis, sino es cuál es el modelo que es más indicado para explicar y para describir mis datos. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que los modelos son una representación súper limitada de la realidad. ¿Sí? Obviamente, jamás vamos a poder representar la realidad con un modelo, siempre va a ser imperfecto. Pero a pesar de ser imperfecto, esos modelos pueden ser útiles, ¿sí? Porque nos pueden permitir identificar patrones. ¿Sí? Entonces, es un poco lo que la pregunta que salió hoy y lo que charlábamos hoy. Un 5% es mucho de la variabilidad y no, pero en ese sentido un 95% es mucho y es relativo. Si le preguntan a un biólogo o una bióloga, un 95% de la variabilidad es una cantidad inmensa e inconmensurable que jamás vamos a poder llegar a eso, ¿sí?
En cambio, le preguntan eso a un físico y les va a decir, no, realmente es malísimo. O sea, si queremos tener una explicación de un fenómeno, o piensen en las experiencias de física durante la carrera, tenían un trabajo que explicaba tal vez el 99,5%, 99,6%, 99,9% de la variabilidad. Entonces, todo depende del escenario en el que nos movamos, ¿sí? ¿Cuál es la explicación? Depende de si es buena o mala, depende de la disciplina y del escenario en que nos estemos moviendo. No es lo mismo ya tener todo en un campo de trabajo que está muy bien caracterizado y estamos evaluando nuevas posibilidades, a tener un enfoque en una disciplina donde directamente estamos haciendo algo exploratorio y estamos reconociendo por primera vez cuáles son los patrones que están subyacentes a todo ese fenómeno que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, lo que siempre vamos a querer tener es una representación que sea útil, ¿sí? Ya sea útil para un refinamiento y para tener una gran explicación, o un modelo que nos permita tener un primer panorama de lo que estamos analizando, ¿sí? Entonces, más allá de la explicación, siempre lo que queremos es que nuestro modelo nos dé una iluminación sobre lo que estamos investigando y una nueva posibilidad de incorporar información a esa explicación de la realidad, ¿sí? Entonces, gran parte de eso lo podemos ver como una discrepancia. Lo que queremos nosotros analizar es la realidad y queremos obtener una representación de esa realidad que sea lo menos diferente posible, ¿sí? Entonces, por más que nunca podamos describir la realidad, siempre queremos que nuestro modelo sea un buen descriptor de esa, ¿sí? Ejemplo, supónganse que acá su realidad está dada por esa función o esa distribución, que es la que tienen en el centro superior, ¿sí? Y después tienen otras representaciones de esa realidad que ustedes la generan, que son diferentes distribuciones, que son esas que aparecen en la zona lateral o inferior. Cuanto más parecido sea su representación a la realidad, ¿sí?, la distancia a la que se va a encontrar va a ser menor. A medida que se alejen de esa representación, va a ser más disímil, va a estar a una mayor distancia, ¿sí? Entonces, por más que ustedes desconozcan cuál es la realidad y no tengan un modelo que se la describa perfectamente, lo que quieren es utilizar un modelo que esté lo más próximo a la realidad. Entonces, en base a esas distancias, nosotros podemos seleccionar esos modelos por más que no conozcamos la realidad. Y eso es lo que se basa la selección de modelos, la teoría de información, en base a la distancia de Kullback-Leibler, ¿sí? Entonces, supongan este ejemplo, que nosotros tengamos diferentes modelos que nos expliquen la realidad. ¿Y con qué modelo nos quedamos? Supónganse que estos son todos modelos de curvas de acumulación de especies, ¿sí? Entonces son todos modelos en que progresivamente, cuando yo voy aumentando mi esfuerzo, va disminuyendo la velocidad con la que se incorporan esas especies, ¿sí? Pero son todos modelos que están caracterizados por pocos parámetros. Por ejemplo, el primer modelo tenemos 2 parámetros, A y B. El segundo modelo también, el tercer modelo también, el cuarto también. El quinto modelo tenemos un parámetro más, que es un parámetro C, ¿sí? Entonces, en función de la complejidad del modelo, podemos tener diferentes modelos que nos expliquen a la realidad, ¿sí? Entonces, ¿con cuál de ellos me quedaría? No sé, tal vez todos sean parecidos, pero tal vez alguno sea mejor que otro e incluso sea un modelo más simple que otro. O tal vez el mejor modelo sea el más complejo, ¿sí? Entonces, ¿con cuál de ellos me quedo? Porque tengo diferentes alternativas, ¿sí? Entonces, una forma de evaluar eso es a través de cuánto se acerca a la descripción de la realidad, que mi realidad es la curva, los datos que tengo de acumulación de especies, y todos esos escenarios que son candidatos a esa explicación del fenómeno. Piensen, por ejemplo, en este caso, este es del libro de Burnham y Anderson,
sería como un ejemplo, ¿cuántos parámetros son necesarios para entender y para ajustar esto a un elefante? ¿Sí? Entonces, obviamente, cuantos más parámetros yo incorpore y cuantas más variables y más información incorpore, mejor va a ser mi representación de la realidad. Pero tal vez esté incorporando un montón de parámetros que no sean necesarios y no incrementen mi explicación. ¿Sí? Entonces, imagínense que acá tienen diferentes modelos, diferentes escenarios. Entonces, el ejemplo B es muy difícil que uno se imagine que eso pueda ser un elefante, con el ejemplo C también, pero ya con el ejemplo E o el ejemplo A, uno podría llegar a entender que eso es un elefante. ¿Sí? De la misma manera, imagínense que ustedes están describiendo determinado fenómeno. Con dos variables, su fenómeno tal vez tenga un 50% de explicación y en lugar de dos variables, con 10 variables, pasen a un 55% de explicación. Entonces, si con dos variables explico el 50% y dos variables más explico solo 5% más que esas dos variables, ¿se justifica o no su inclusión? ¿Sí? Entonces, eso es justamente lo que queremos sopesar. Obviamente, cuanto más complejo sea mi modelo, siempre va a explicar más. El tema es, ¿se justifica? ¿Sí? Entonces, piénsenlo como si fuese una regresión lineal múltiple. Obviamente, siempre, siempre, el modelo que más explica es el modelo más complejo que tengan. Si a un determinado modelo le sacan una variable, un parámetro, nunca va a explicar más. Siempre va a explicar o lo mismo o menos. En el caso que la variable que saquen o los parámetros que saquen no expliquen absolutamente nada, el modelo va a explicar lo mismo. Si no, siempre va a explicar menos. ¿Sí? Ok, entonces siempre me quedaría con el modelo más complejo que pueda y tomaría la mayor cantidad de variables que pueda. Sí, pero si hago eso, podría tener una predicción, pero cada parámetro tiene una incerteza, cada parámetro tiene un error. Entonces, el error de predicción que tendría, yo lo iría propagando y podría tener una predicción que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, en eso se basa el principio de selección de modelos, ¿sí? En el principio de parsimonia. Yo quiero tener un número de parámetros que me permita tener una buena explicación de la realidad, pero cuya incerteza y cuya variación no sea gigante, ¿sí? Porque cuantos más parámetros tenga, los parámetros tienen cada uno una incerteza asociada. Entonces, cuantos más parámetros, más incerteza voy a tener. Entonces, obviamente, el escenario ideal va a estar en el medio. Ni con el modelo nulo, que es un modelo sin variables que no tiene ninguna capacidad de explicación, explica el 0%, ni con el modelo más complejo probablemente que pueda tener, que es el que más explica. Entonces, lo que voy a querer tener es la mejor explicación con la mayor economía de parámetros. ¿Sí? En eso se basa el principio de parsimonia. Entonces, ¿cómo podemos derivar un criterio que nos permita trabajar con esto? En base a la verosimilitud de mi modelo. Recuerden que 2 veces el logaritmo de la verosimilitud es la varianza, es la devianza, perdón. 2 veces el logaritmo de la verosimilitud es la devianza. Entonces, eso es un indicador de discrepancia. Entonces, yo podría pensar eso como un término que me indica cuál es el ajuste del modelo. Entonces, yo quisiese tener la menor discrepancia posible dado mis datos, ¿sí? El tema es que siempre el que me dé la menor discrepancia va a ser el modelo complejo. Entonces, ¿cómo lo sopeso eso? Pongo en mi criterio un complemento que me penalice por la complejidad del modelo, por el número de parámetros. Y eso podría ser, en este caso, el criterio de información de Kaike. Fíjense, Kaike lo definió en 1973 como menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud de mi modelo, que está dado el ajuste de mi modelo, ¿sí? Más 2 veces el número de parámetros más 1. ¿Sí? Entonces, cuanto más variables yo incorpore a mi modelo, ese menos 2 por el logaritmo de la verosimilitud va a ser un número más pequeño. Pero cuanto más complejo sea mi modelo, va a aumentar el número P. Entonces, el criterio de Kaike va a aumentar. ¿Qué es lo que quiero yo? Que sea la mejor explicación con la mayor economía de parámetros. ¿Sí? Entonces, en base a esa cuantificación, uno podría analizar un criterio de información. ¿Sí?
Entonces es súper simple, cuanto mejor es mi modelo y más complejo, menor es el término de menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud. Ok, yo quiero que la KK sea lo menor posible, cuanto más pequeño, mejor es mi modelo. Ok, pero cuantas más variables incorpore, más va a aumentar el término positivo de más 2 por P más 1, que hace referencia a la complejidad del modelo. Entonces, el balance va a estar en el medio, en una buena explicación que haga que la KK, el menos 2 veces por el logaritmo de la verosimilitud, tal vez no sea el número mínimo, pero sí sea un número bajo. Y también que no el término del número de parámetros P no sea el más alto posible que me penalice. Entonces, el ideal probablemente esté en una zona intermedia, no en un límite. Ok, es súper simple, es una cuenta. Es derivar cuál es la verosimilitud de mi modelo, y multiplicar eso por el número, incorporar el número de parámetros y ya está, calculo la KK. Perfecto. El tema es que el criterio de información de KK asume un ajuste perfecto y un tamaño muestral infinito. ¿Sí? O sea, ¿qué asume? Que mi tamaño muestral es infinito y que el parámetro de escala, el factor de sobredispersión, siempre es 1. ¿Sí? Entonces, justo para evitar eso, existen diferentes criterios que son criterios derivados que me permiten contemplar mi tamaño muestral, la falta de ajuste de los datos o ambos dos a la vez. Esos son el criterio de información de KK corregido por muestras pequeñas, que ahí figura como A y C, C, ¿sí? Sí, el C último es corregido por muestras pequeñas. El QA y C, que es el criterio de información de KK corregido por sobredispersión. Y el QA y CC, que es el corregido por muestras pequeñas y por sobredispersión. Ejemplo. Piensen que nosotros tenemos un experimento en donde tenemos 15 modelos candidatos y esos modelos están compuestos por 4 variables, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes modelos que son candidatos y estos modelos ¿qué nos representan? Supónganse endurecimiento de cemento. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes modelos y queremos saber cuál es el mejor modelo para representarme eso. Entonces pueden ser el modelo completo, compuesto por las variables 1, 2, 3 y 4. Los modelos univariados, ¿sí? En los que está solo la variable 1, la 2, o la 3 o la 4. O los modelos compuestos por composición de variables, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cuál es el modelo que más me va a explicar? El modelo que tiene a todas las variables, el 1, 2, 3 y 4. Ahora, ¿ese modelo me da una explicación mucho mejor que tal vez algún modelo más simple? No lo sé. Una forma de evaluar eso es a través del criterio de información de KK. Entonces, yo puedo ordenar estos modelos en función de una KK creciente. Siempre la KK de mi mejor modelo va a ser la KK más pequeña. Entonces, si yo relativizo cuánto se separa, cuál es la diferencia, el delta, entre cada uno de los modelos y mi mejor modelo, puedo tener un ordenamiento en valores positivos donde el mínimo sea el 0. El modelo que tiene un delta de acá y que de 0 es mi mejor modelo. ¿Sí? Entonces relativizo todo el resto de los modelos a ese mejor modelo. En este caso, si yo ordeno en orden creciente por el delta de acá y que cuánto se separa en la explicación de mis modelos respecto al mejor, fíjense que es la primera, segunda, tercera, cuarta, la quinta columna en la que dice delta A y C. El segundo modelo, el modelo 1, 2, 4, es un modelo que tiene un delta de 0. Eso es lo mismo que decir que ese es el mejor modelo. ¿Sí? Entonces, fíjense que el mejor modelo no es el modelo que tiene a todas las variables, el que tiene a la 1, la 2, la 3, la 4, sino es el que tiene la 1 y la 2 y la 4. ¿Por qué puede ser eso? Porque la variable 3 en realidad no está explicando mi fenómeno, solo está agregando complejidad. ¿Sí? Entonces, me quedo con el modelo que tiene las variables 1, 2 y 4. Ok, pero eso es suponiendo que trabajo con un criterio de información de KK que el tamaño muestral asume que es infinito. Si yo tengo en cuenta que el tamaño muestral es finito y penalizo por el tamaño muestral, cuanto más pequeño es, menos me interesa tener un modelo más complejo porque es más difícil estimar un parámetro, ya el mejor modelo sería un modelo más simple, el modelo 1-2. Fíjense que es la columna que está a la derecha, ordenado por un delta de KK corregido por muestras pequeñas. ¿Sí? Entonces, en función de cómo sea mi muestreo, cuáles sean las limitaciones que tenga, tengo que inclinarme por uno u otro criterio.
Entonces, yo puedo pasar de un criterio de información de Akaike, que se calcula así de esta forma, menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud más 2 por k, que es el número de parámetros, ¿sí?, a otros criterios derivados. Por ejemplo, si tengo en cuenta que el tamaño muestral es importante, es el criterio propuesto por Sugiura en el 78. ¿Sí? Si tengo en cuenta que tengo sobredispersión y que eso afecta a la estimación de los modelos, tengo otro criterio que es el corregido por sobredispersión. Y si tengo en cuenta los dos factores, es el QA/ICC. ¿Sí? Entonces, dependiendo si tengo o no sobredispersión, si mi tamaño muestral es muy pequeño o no, voy a trabajar con un criterio o con otro. Fíjense, el criterio de información de Akaike era menos 2 veces el logaritmo de la verosimilitud por el más 2 veces el número de parámetros. Ahora, ¿cómo calculo una penalización por el número de parámetros? Acá tenemos una forma clásica que es el criterio de información corregido por muestras pequeñas. Fíjense, este término, toda esta parte, es el criterio de información de Akaike. ¿Sí? Ahora, si este término del número de parámetros lo penalizo por mi tamaño muestral dividido el tamaño muestral menos el número de parámetros menos 1, este término, ¿cómo va a ser? Supónganse que su tamaño muestral es muy, muy grande en relación al número de parámetros que le incorpora a su modelo. ¿Sí? O sea, tiene un modelo muy simple para un tamaño muestral muy grande. Supónganse que este valor de n es 100.000 y el número de parámetros es 2. Les queda 100.000 dividido 100.000 menos 2 menos 1 es algo que tiende a ser a 1. Es un poquito mayor a 1. El número mínimo que puede tener esto tiende a ser 1. Pero si no, siempre va a ser un número mayor a 1. ¿Sí? Entonces, ahora imagínense el caso diferente, donde tiene un tamaño muestral muy pequeñito en relación al número de parámetros. Imagínense que tienen 20 datos y tienen, no sé, 8 parámetros. 20 dividido 20 menos 8 es 12. Menos 1, 11. ¿Sí? 20 dividido 11 es casi 2. Entonces, todo este término de penalización va a estar multiplicado por 2. Entonces, cada parámetro que incluyan va a ser mucho peor si el tamaño muestral es pequeño. Entonces, de esta forma se deriva el criterio de información de Akaike corregido por muestras pequeñas. ¿Sí? Acá es otra forma de expresar esto mismo y acá es otra forma. ¿Sí? Entonces, siempre que yo no tenga un tamaño muestral que sea grande, voy a tener que trabajar con el criterio de información de Akaike corregido por muestras pequeñas. ¿Qué es grande o pequeño? Es una zona relativa, pero para que se den una idea, más o menos ustedes necesitarían 40 datos por cada parámetro a estimar. Si ustedes tienen menos de 40 datos por cada parámetro a estimar, necesitarían trabajar con el criterio de información de Akaike corregido por muestras pequeñas en lugar de con el criterio de información de Akaike. Eso hace que en la práctica, salvo que tengan tamaños muestrales muy, muy grandes, siempre se recomiende trabajar con el criterio de información de Akaike corregido por muestras pequeñas. Ok, esto respecto al tamaño muestral. ¿Qué pasa cuando tengo sobredispersión? Cuando tengo sobredispersión, la sobredispersión no afecta tanto a la complejidad del modelo, sino a la verosimilitud del modelo. ¿Por qué? Porque tengo errores estándar que no se corresponden con los asumidos por una distribución teórica. Entonces, supónganse que yo asumo que la sobredispersión es 1. Imagínense que la sobredispersión es 1,2. Ya esos errores estándar son más grandes y la incerteza es más grande. Entonces tengo que tener en cuenta esa falta de ajuste de mi modelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Con el criterio de información de Akaike corregido por sobredispersión. ¿Cómo estimo la sobredispersión? Como la sumatoria de los residuos de Pearson dividido los grados de libertad residuales. ¿Sí? Y ese término no penaliza al término del número de parámetros, sino el término de verosimilitud. Entonces, ese término va a estar dividiendo al criterio, al logaritmo de la verosimilitud. ¿Sí? Entra ahí el término de penalización. Entonces, pareciera que si este valor es mayor, este término sería menor, pero recuerden que todo lo que ustedes hacen es comparar, no entre criterios. Ustedes eligen un criterio y comparan a todos los modelos con el mismo criterio. ¿Sí? Ustedes no comparan Akaike con QA/IC. Eligen un criterio en función del ajuste de sus modelos y comparan a todos sus modelos bajo el mismo criterio. ¿Sí? Y en el caso que tuviesen sobredispersión y muestras pequeñas, podrían trabajar con el criterio que contempla las dos correcciones.
criterio corregido por sobredispersión y por el tamaño muestral. Ese es el famoso QAICC. Ok, entonces, ¿cuál sería la forma de trabajar? Ordeno a mis modelos en base a un criterio de información, sea el AIC, sea el QAIC, sea el QAICC. ¿Cómo los ordeno? En orden decreciente. ¿Por qué? Porque el mejor modelo siempre es el que tiene el menor AKIK, ¿sí? Y el término menor es menor más cerca de menos infinito. Los AKIK pueden ser positivos o negativos. Yo lo que quiero es que sea el menor posible, ¿sí? Entonces, una forma de independizarme de ese signo es directamente siempre restar el AKIK de todos los modelos versus el AKIK del mejor modelo, el que tiene el mínimo valor de AKIK de mi muestreo. Entonces, yo eso en lugar de ordenar por el criterio de AKIK, lo puedo ordenar por el delta de AKIK, por esa diferencia de AKIK, ¿sí? Entonces, necesariamente siempre mi mejor modelo va a ser el que tiene el delta de 0. ¿Sí? Porque lo resto contra el que tiene el mínimo. Si lo resto contra sí mismo, va a tener un delta de 0. Entonces, volviendo a la tabla que vimos en un principio, fíjense, por definición, al ver la quinta columna, la de los delta de A y C, yo veo que el segundo modelo 1, 2, 4, es el que tiene el delta de 0. Entonces, ese es mi mejor modelo. Luego, un modelo que está muy cerca es el que está abajo, es el que tiene las variables 1, 2 y 3. Fíjense que es muy, muy parecido. Tiene un delta de 0.035. Es muy, muy cercano. ¿Qué me quiere decir eso? Que las variables 3 y 4 me dan una explicación similar del fenómeno. Fíjense que las importantes son las variables 1 y 2. A pesar de eso, las variables 3 y 4 algo explican, porque fíjense que el mejor modelo, según la tabla esta que está ahí como 1, 2 y 4, se separa del modelo que solo tiene a 1 y a 2, que tiene un delta K que es 0,4. ¿Sí? Ahora, eso, si lo penalizo por el tamaño muestral, fíjense que ya mi mejor modelo pasa a ser uno más simple, el que tiene las variables 1 y 2. ¿Sí? La columna del delta de A y C, el modelo que tiene el delta de 0 es el modelo que tiene las variables 1, 2. Y los modelos 1, 2 y 4 y 1, 2 y 3, fíjense que ya están a un delta de 3, algo. ¿Sí? Entonces, siempre tengan en cuenta, todo esto hay que elegirlo en forma previa en función del ajuste de su modelo, de su tamaño muestral y del factor de sobredispersión. Entonces, ¿qué se hacía antes? Ok, siempre el modelo que tenga el delta de 0 va a ser mi mejor modelo. ¿Y qué se decía antes? Que los que tengan un delta entre 0 y 2 tienen un muy buen soporte, ¿sí? Más allá de que sea mi mejor modelo, tienen muy buen soporte. Los que tengan un delta de 4 a 7 tienen considerablemente menos soporte, y los que tengan un delta mayor a 10 esencialmente no tienen ningún soporte para los datos, no son modelos válidos. ¿Sí? El tema es que no es necesario caer en estas reglas tan absolutas de magnitudes, porque esto es un continuo. Yo podría evaluarlo como un peso del modelo o una contribución progresiva del modelo y no por un número absoluto. Entonces, eso es lo que en la tabla anterior nos aparecía como W. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo un W que es un peso acumulativo del modelo. Este W, ¿cómo se calcula? Se calcula directamente en función de estos deltas. ¿Sí? Es otra forma de expresar los deltas. ¿Y por qué el W es más útil? Porque el W, la suma total de todo esto es 1. Tiene un peso acumulativo, es un promedio pesado. Entonces, la suma de todos mis modelos me va a dar 1. ¿Sí? Entonces, si yo ya sé que determinado modelo tiene un peso de 0,5, es lo mismo que decir que a lo sumo, entre todo el resto de los modelos, su máximo peso va a ser 0,5. ¿Sí? Si este tiene un peso de 0,6, a lo sumo entre todo esto va a tener un peso máximo de 0,4. ¿Por qué? Porque es una propiedad del W. Este W se conoce como peso de AKIK, o contribución de AKIK. ¿Sí? Entonces, antes se usaba esto y actualmente no se usa demasiado esta regla tan tajante. Entonces, ¿cómo se calcula este W sub I, probabilidad del modelo o peso del modelo? La única variable que tengo es el delta. ¿Sí? Para cada modelo va a tener su W sub I. Va a ser la exponencial de menos un medio del delta de AKIK, de ese modelo, dividido a la sumatoria de la exponencial de menos un medio del delta de todos los modelos. ¿Qué termina haciendo eso en la práctica? Un peso acumulativo,
¿sí? Que la suma total de todo esto es 1. Entonces es como ver un promedio ponderado. Es el modelo, este modelo tiene muchísima más probabilidad que, por ejemplo, estos 4 modelos que le siguen. Fíjense que es 0,11, 0,16, 0,11 y 0,8. Y después, esencialmente, todos estos modelos no tienen ningún peso, ninguna contribución. Entonces yo directamente ya sé que estos modelos no tienen ninguna validez. El primero es como que se separa bastante de estos 4 que le siguen, ¿sí? Pero después, esencialmente, ninguno tiene peso. Y estos modelos, fíjense, todos están compuestos por las variables 1. Después por la variable 2. Entonces, yo acá ya esto me da idea de que la variable más importante es la 1, y después la 2, y después el resto habría que ver, ¿sí? Entonces, esta información de trabajar con criterios de información de Kaike y con el peso de los modelos, a mí me sirve para saber cuál es la importancia relativa de estos modelos y poder seleccionar entre modelos. Fíjense que acá no necesariamente los modelos, el enfoque no está relacionado con hipótesis univariadas o parámetros, sino lo que quiero tener es modelos que me expliquen mi fenómeno, ¿sí? Entonces la pregunta es un poco distinta, ¿sí? Pero básicamente en esto se funda lo que es criterios de información y selección de modelos, ¿sí? Vamos a ver algunos detalles importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar con criterios de información de Kaike. ¿Qué pasa cuando hay varios buenos modelos? ¿Sí? Tómense un par de minutitos para leer esta diapositiva. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo eso es ambivalencia. O sea, yo no necesariamente voy a tener un mejor modelo. Siempre va a haber, o dicho de otra forma, sí va a haber un mejor modelo, pero no necesariamente ese mejor modelo se separe claramente de otro. O sea, si yo tengo un mejor modelo con un delta de 0 y el que le sigue tiene un delta de 0,01, esos modelos van a ser similares en explicación, en su bondad y en su ajuste, por más que un modelo explique más que otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos dos modelos pueden tener un delta similar de 0, ¿sí? Pero un modelo puede tener más parámetros que el otro, pero esos parámetros no explican tanto más. Entonces, sí o sí, el que tiene más parámetros va a explicar más de la variación. Pero a pesar de eso, esa complejidad que tiene está esa mayor explicación que tiene está empañada por su complejidad, ¿sí? Entonces, tal vez ustedes tengan dos modelos que compitan, ¿sí? Que tengan el mismo número de parámetros, les explique lo mismo, o tengan dos modelos que sean casi el mejor modelo, y un modelo les explique más que otro. Supónganse que tienen un modelo que tiene dos variables A y B, y les explica el 20%, y tienen un modelo con el mismo delta, con un delta de 0, que tiene las variables A, B, C y D. Les explica un 30%, ¿sí? Entonces, los dos, el que tiene a las 4 variables les explica un 10% más. El tema es que ese 10% más y esos dos parámetros tienen tanta incerteza que hace que a la hora de sopesar los dos modelos compitan e incluso no necesariamente sea el mejor modelo ese, ¿sí? Entonces, que ustedes ordenen un criterio por un set de modelos, diferentes modelos que compiten por criterio de información, no quiere decir que siempre tengan un mejor modelo. Sí, van a tener un modelo que sea el mejor, pero no que claramente se les separe el resto y que a ustedes les sirva para concluir, ¿sí? De hecho, ustedes pueden incluso tener que su mejor modelo no sea con el que ustedes saquen la conclusión. ¿Por qué? Porque puede poseer parámetros que sean no significativos. Pueden tener variables que no sean relevantes. Entonces,
No necesariamente el modelo con el delta de cero sea el que ustedes vayan a utilizar para sacar sus conclusiones. ¿Sí? Entonces, que ustedes ordenen sus modelos no les implica que siempre tengan un modelo que claramente se les separe del resto. ¿Sí? Entonces, en esos casos es donde tienen que recurrir a sacar sus conclusiones sobre varios modelos y no solo sobre uno. Eso es lo que se conoce como diferencia de múltiples modelos. ¿Sí? Otro aspecto importante, ¿puedo comparar distintas bases de datos o diferentes sets de datos? No. ¿Por qué? Porque el criterio de información de acá es que se basa en el logaritmo de la verosimilitud. Y el logaritmo de la verosimilitud ustedes lo pueden mirar como un análogo a la suma de cuadrados. Entonces, si tienen hagan de cuenta que tienen un set de datos con 100 datos. ¿Sí? Y tiene determinado logaritmo de la verosimilitud, determinada discrepancia. Si ustedes agregan un caso, necesariamente ese caso va a agregar discrepancia. Solo en el caso que el observado sea exactamente igual al esperado, no agrega discrepancia, pero si no, siempre va a sumar un error. Entonces, no tiene sentido comparar diferentes sets de datos porque van a tener diferentes errores. ¿Sí? Entonces, lo que quieren comparar ustedes son diferentes modelos, diferentes explicaciones, pero siempre bajo el mismo set de datos. No pueden cambiar su set de datos. ¿Y cuál es la implicancia de eso? Si, por ejemplo, tienen celdas vacías, hagan de cuenta que tienen un modelo con 3 variables, supónganse A, B y C. ¿Sí? 3 variables explicativas y tienen 100 datos. Pero para algún caso, para la variable C, por ejemplo, tienen celdas vacías que a veces no colectan la información. Entonces, cuando, por ejemplo, si ustedes evalúan el modelo A y B, lo van a correr con 100 datos. Ahora, cuando evalúen el modelo A, B y C, al entrar C, ya va a entrar, supónganse que tienen 95 datos, tienen 5 celdas vacías. Entonces, una acá hay que lo derivarían con 100 datos y otro con 95 datos. Entonces no tiene sentido esa comparación. Siempre el set de datos tiene que ser fijo y todas las celdas tienen que estar completas. Otro punto importante es no mezclar paradigmas. ¿Sí? No mezclar teoría de información con prueba hipótesis. Responden a paradigmas diferentes y para ciertas ocasiones puntuales, pero muy puntuales, tal vez algún caso de contrastes o algunas diferencias, pueden mezclarse los enfoques. Pero si no, no es hacer dos enfoques al unísono. ¿Sí? Ustedes tienen que tomar una determinación si hacen un análisis por teoría de información o por prueba de hipótesis. ¿Sí? Eso lo tienen que definir a priori. ¿Y en qué basan esa decisión? En función de lo que ustedes quieran mostrar y lo que ustedes quieren poner a prueba. Si ustedes quieren tener diferentes modelos explicatorios de un fenómeno, van por teoría de información. Si ustedes tienen algo que es una hipótesis muy bien definida, van por el lado de teoría de información. ¿Sí? Pero si tienen algo que es multicausal, que tiene diferentes explicaciones que compiten, y en ese caso es como parecería más indicado teoría de información. Entonces, no es que hay que tener un set de datos y analizarlo de las dos formas, no. Hay que hacerlo o por un enfoque o por otro. Nosotros lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque cambia la forma de redactar no solo los modelos, sino la concepción de lo que uno pone a prueba. ¿Sí? Entonces, nosotros lo vamos a hacer en el curso como para que ustedes aprendan cuál es la diferencia entre los dos enfoques, pero sepan como que la idea es que ustedes tomen uno u otro enfoque en función de qué es lo que ustedes quieren, de cuál es su objetivo. ¿Sí? Tómense un minutito para leer esto. Sí, esto es básicamente lo que dicen Burnham y Anderson, como que, ok, yo
tengo este enfoque de teoría de información, quiero evaluar los modelos. Entonces, si tengo 2, 3 variables, ¿qué evalúo? Todos los modelos posibles. ¿Cuáles son todos los modelos posibles? Y todos los modelos con efectos principales y su interacción. Ok, capaz que tengo 3 variables, ya tengo 12 modelos. Sí, pero la interacción no necesariamente tiene que ser lineal, sino también puede ser un efecto cuadrático o cúbico. Entonces, ¿puedo tener 3 variables y tener 64 modelos explicatorios? No, no. No es filtrar, no es tirar una red y ver qué es lo que encuentro, ¿sí? Entonces, la principal utilidad de esto está en yo definir cuáles son los modelos que me interesan, pensarlos muy bien, justificarlos por la hipótesis de trabajo que tengo y ahí armar los modelos, no hacer todas las comparaciones posibles de todos los modelos posibles. Eso capaz que no se nota cuando tenga 2 variables o 3 variables, pero si tengo más variables, ¿qué quiere decir? Si tengo 6 variables, ¿pruebo la interacción sexta? No. Es justo eso la importancia de esto. Lo más interesante es pensar y definir cuáles son los modelos que nos interesan poner a prueba, no hacer todas las combinaciones posibles, porque tampoco existe una forma simple de hacer eso. No es que yo incorporo a todos los modelos con sus interacciones. Las interacciones pueden ser mucho más complejas, pueden entrar en diferentes escalas con diferentes transformaciones. Entonces, tal vez tenga 20 datos y yo quisiese probar 80 modelos. No, no. Es pensar cuáles son los modelos que quiero poner a prueba. Y eso a veces es mucho más difícil que correr el análisis, que es apretar unas teclas, ¿sí? Entonces, como tener en cuenta eso. No es una cuestión de filtrar datos, a ver qué aparece, ¿sí? Tómense un minutito también para leer esto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no tengo un mejor modelo? ¿Sí? Es el caso este, como siempre va a haber un modelo que es el mejor con un delta de 0. Ahora, tal vez haya modelos que compitan y estén muy cerca de ese modelo. Entonces, ahí es donde tengo que tener en cuenta cuál es el efecto del W sub I, de la plausibilidad de ese modelo, ¿sí? Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Y en algunos casos puedo recurrir a un promediado de modelos, bajo ciertas condiciones puntuales, ¿sí? Entonces, imagínense que en el caso anterior yo tenía, volvemos a la diapo que teníamos acá, en este caso, mi mejor modelo está compuesto por el delta K, que corregido por muestras pequeñas, por las variables 1 y 2, ¿sí? Con sus parámetros. Y el modelo que le sigue está compuesto por las variables 1, 2 y 4 y 1, 2 y 3, pero están muy lejos. Y entonces ahí, en ese escenario, podría quedarme con el modelo compuesto por las variables 1 y 2. Ahora, supónganse que nosotros tenemos un tamaño muestral grande y hubiésemos trabajado con el delta de Akaike, no el corregido por muestras pequeñas. Entonces, en ese caso, nuestro mejor modelo sería el compuesto por las variables 1, 2 y 4. ¿Sí? ¿Ven que tiene un delta de 0? Y el modelo que le sigue está a solo 0.0352 unidades de delta, que es el modelo 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, esos dos modelos tienen el mismo R cuadrado, la misma explicación del fenómeno van a tener, ¿sí? Ahora, los dos modelos difieren en que uno tiene la variable 4 y el otro tiene la variable 3. Ahora, en un modelo se estima un beta, un parámetro para la variable 1, y en otro modelo ese beta va a ser diferente. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Sí? Porque es la misma variable. ¿Con qué estimación me quedo de esa variable 1? ¿Con el modelo de arriba o el de abajo? Y no, voy a tener que tener en cuenta los dos, porque los dos tienen peso, ¿sí? Entonces, ahí es donde hago un promediado de variables, de modelos. Ahí es donde se hace un model averaging, una inferencia de múltiples modelos, ¿sí? ¿Y cómo se calcula eso?
Acá lo que figura como tita es el estimador del beta de ese modelo. El W sub I es el peso del modelo y lo tengo como una sumatoria, ¿sí? Entonces, este sería el beta, supónganse que es de la variable 1. ¿Cómo voy a calcular cuál es el beta de la variable 1? Voy a hacer una sumatoria, en este ejemplo, del peso que tiene el beta de la variable 1 en el modelo 1, más el peso que tiene el beta 1 en el modelo que le sigue, por el beta que tiene en ese caso. Entonces, supónganse, imagínense en este caso, ¿sí? Con el delta de A y C. La variable 1 en este caso, el beta, supónganse que el estimador fuese 1,5, ¿sí? Para esta variable 1, en el segundo modelo, 1,5. Ahora, piensen, para esa misma variable 1, el estimador en el modelo que le sigue, que tiene un delta de 0,035, en lugar de ser 1,5 es 2. ¿Sí? Entonces no me quedo ni con 1,5 ni con 2. Hago un promedio de 1,5 por el delta que tiene este modelo, por el W sub I, más 2 por el W sub I que tiene este modelo. ¿Sí? Entonces eso se conoce como inferencia de múltiples modelos. Entonces hay casos en que eso es una opción a realizar. ¿Sí? ¿Y cómo estimo la importancia relativa de cada modelo en base a su W sub I? ¿Sí? Ok, de esta forma yo calculo los betas, ¿sí? Los efectos de lo que teníamos en las salidas como estimate, ¿sí? Los estimadores de los parámetros. Ahora, cada estimador y cada parámetro va a tener una varianza. ¿Cómo estimo esa varianza? Porque hay múltiples, cada parámetro va a tener un error estándar, una variación. Entonces, ¿cómo propago esa variación? Hay diferentes formas. Una, que es de las más utilizadas, es a través de las varianzas incondicionales, que se calcula de esta forma, como está en esta fórmula, que para cada parámetro, esa varianza incondicional la hago como una sumatoria de los W sub I en función de la varianza y de cuánto se diferencia ese beta de cada modelo en sí, de cada variable en sí, respecto al beta promedio poblacional. ¿Sí? Entonces, de esta forma yo puedo derivar tanto un estimador promedio de mi variable como su varianza incondicional. Y acá, bueno, esto no hace falta que se acuerden, pero sepan que hay dos opciones para calcular las varianzas incondicionales. Una forma propuesta en el 2002, en el que está afectado por una raíz cuadrada la diferencia de las varianzas, y otra forma que es la propuesta en el 2004, en el que no está afectado por una raíz cuadrada esas varianzas. ¿Sí? Sepan que tienen esa plasticidad y que en el programa ustedes le pueden indicar una forma u otra. En la práctica son casi análogas, dan muy, muy similares siempre. ¿Sí? Yo nunca encontré que sea tan diferente la concepción. ¿Sí? Tómense un minutito también para leer esto. ¿Sí? Entonces, nosotros podíamos derivar un estimador promedio, ¿sí? Incluso para cada parámetro. Entonces, a la larga es como que podríamos tener en cuenta toda esa incerteza para todas las variables. ¿Sí? Sin embargo, esto tiene problemas frente a escenarios de multicolinealidad y directamente no se puede aplicar cuando tenemos interacciones involucradas. ¿Por qué? Porque el efecto de determinada variable cuantificado por el estimate, por el beta, ¿sí? La magnitud del efecto, el estimador, difiere en función de cuál es el resto de las variables que estoy teniendo en cuenta. Entonces, la escala del efecto de mi variable depende de cuáles son las otras variables que incluyo. Ejemplo para lo de hoy.
nosotros, justo no se dio que haya varias variables que afecten, pero supongan que hoy analizamos el efecto de día juliano, de DJSTD, y encontramos que tenía un efecto. Ahora, ese efecto, cuando tenía esa variable por sí sola incluida en el modelo, la magnitud de ese efecto podría ser diferente en función del tamaño de la hembra, supónganse. ¿Sí? Que el efecto de la fecha de reproducción dependa del tamaño de la hembra. Entonces, por más que el efecto siga existiendo, la magnitud de ese efecto, la escala, puede depender de otra variable. Entonces, al depender de otra variable, si hay multicolinealidad, eso va a afectar directamente a la magnitud que estoy midiendo. Entonces, ya no es tan comparable un beta. Entonces, en esos casos donde hay multicolinealidad, hay que aplicar una corrección que ya está incluida en los paquetes de selección de modelos, que se llama de desvíos estándar parciales. ¿Sí? Entonces, si hay multicolinealidad, ojo, hay que tomar correcciones. Y más allá de eso, en el caso que haya interacciones involucradas, es peor porque directamente la magnitud de mi variable va dependiendo punto a punto de otra variable. Entonces no puedo derivar un beta promedio o un beta derivado porque modelo a modelo la magnitud de la escala de esa variable, de ese beta, va difiriendo entre modelos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo, con el método de desvíos estándar parciales, puedo relativizarlo y puedo independizarlo entre variables si son efectos aditivos. O sea, dado que tengo una interacción, ya no lo puedo realizar. Entonces, si quieren hacer inferencia de múltiples modelos y derivar un parámetro promedio, si hay interacciones, no es una opción. ¿Sí? Ejemplos. Miren, les muestro algunos ejemplitos. Acá este es un análisis en el que se analiza supervivencia de nidos en paisajes urbanos y rurales de Missouri. ¿Sí? Y explican la supervivencia en función de diferentes grupos de variables. Fíjense que ni siquiera son univariados. ¿Sí? Por ejemplo, hay un modelo que incorpora las variables del sitio de nidificación. Es lo que se llama nest site. Y fíjense que ese modelo tiene 4 parámetros. ¿Sí? Entonces, son enfoques de modelos que incorporan diferente número de variables, no son univariados. ¿Sí? Entonces, es como un enfoque totalmente diferente al de prueba hipótesis, donde yo quiero poner a prueba puntualmente un parámetro. Acá lo que quiero es explicar el fenómeno. ¿Sí? Entonces, fíjense, el mejor modelo, que tiene el delta de 0, incorpora las variables de nest site, y los que le siguen incorporan variables temporales. ¿Sí? Fíjense incluso que hay uno que dice global. Ese es el modelo más complejo. Entonces, fíjense que, obviamente, al ser el modelo más complejo es el que más se explica. ¿Sí? Pero fíjense cuál es el número de parámetros que tiene, 14. ¿Y eso qué hace? Que esté a un delta de acá y que de 5.6 de mi mejor modelo, que es más simple. ¿Sí? Seguro que explica un poco menos, pero es mucho más simple. Y fíjense el peso W sub I de mi mejor modelo, 0.48, y del global es 0.03. Fíjense que después está null. ¿Sí? O sea, el modelo más complejo que tengo tiene casi la misma explicación que el nulo, que ninguna explicación. Entonces, a pesar de explicar mucho, es tan complejo y es tan incierto que no me sirve para nada. ¿Sí? Entonces, acá vemos la utilidad de trabajar con un delta de Akaike. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos diferentes variables, donde tenemos nuestro mejor modelo que es subs y near. Fíjense que al fin de todo está ordenado por un delta de Akaike corregido por sobredispersión y muestras pequeñas. Y al final de todo aparece el R cuadrado. Entonces, fíjense que necesariamente el modelo que abajo de todo dice global, el que tiene todas las variables, les explica el 31%. Pero a pesar de explicar el 31%, tiene un peso de 0. ¿Por qué? Porque es tan incierto y el tamaño muestral no es tan alto y hay sobredispersión, que hace que me quede con un modelo mucho más simple solo con 2 variables, con subs y near. ¿Sí? Y ese modelo solo con esas 2 variables, ¿sí? Con 3 parámetros en lugar de 9 parámetros, fíjense en la columna número de parámetros,
con 3 parámetros me explica un 25% de la variación en lugar de utilizar 9 parámetros y explicarme 31. Esta es una tabla en la que directamente se puede promediar los modelos y al hacer inferencia de múltiples modelos, fíjense, yo derivo los intervalos de confianza de cada variable, de cada parámetro. Y incluso al hacer eso, fíjense que para el primer caso, el único intervalo de confianza que excluye al cero, que lo que me está diciendo que la variable es importante, es subs. Incluso, fíjense que el mejor modelo era subs y near. ¿Sí? Entonces, al hacer esto con los intervalos de confianza, lo que yo veo es que incluso near el intervalo de confianza toca el cero. Que toque al cero es análogo a decir que es no significativo. ¿Sí? Si trabajásemos con prueba de hipótesis. Entonces, si tuviese que trabajar, que derivar una conclusión, en este caso no me quedaría con el mejor modelo, que es subs y near, ni con el segundo ni con el tercero, me quedaría con el cuarto, el que solo tiene subs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los datos son muy inciertos y el tamaño muestral es bajo. Fíjense que el tamaño muestral es 48. ¿Sí? Entonces me quedaría con este modelo que explica el 19% de la variación. Fíjense que el R cuadrado es 0.192. Me quedaría con este modelo y no con el mejor. ¿Sí? Entonces fíjense como que hay algo súper interesante. Que tenga un mejor modelo no quiere decir que sea con el que me vaya a quedar para concluir. ¿Sí? Porque ese modelo puede contener parámetros que son inciertos o que son no relevantes. ¿Por qué? Porque su intervalo de confianza incluye el cero. Si el intervalo de confianza incluye el cero, es lo mismo que decir que no son significativos. Es análogo a pensar que tiene un P valor mayor a 0.05. ¿Sí? Entonces, de una u otra forma, yo con esto estoy contemplando la incerteza que tengo entre modelos. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo donde están rankeados los modelos. Mi mejor modelo está compuesto por las variables OFN, age y sex. ¿Sí? Y después yo derivo a la derecha, hago una tabla con los parámetros de esas variables. ¿Sí? Entonces, ¿con qué variables me voy a quedar? Con las que tengan un parámetro que excluya el cero. Entonces, fíjense, OFN es offspring number, ¿sí? En este caso es offspring number. Fíjense, el intervalo de confianza, el inferior es 0.05 y el superior es 0.33. Lo que a mí me interesa es que excluya el cero. Entonces, lo que excluya el cero está marcado en negrita. Si no excluye el cero, no me es relevante. ¿Sí? Entonces, fíjense, offspring age, que es age en la tabla, me excluye al cero para un parámetro. Sex, abajo de todo, el intervalo inferior es 0.08 y el superior es 0.27, excluye al cero. ¿Sí? Y laying date, fíjense en esa tabla de la derecha, incluye al cero. El intervalo inferior es negativo y el superior es positivo. Al incluir al cero, ese parámetro es no relevante. Y eso es consistente con la tabla de la izquierda. Fíjense que ley no está en el mejor modelo y está casi un delta de 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ley no es relevante, el resto sí. Entonces son diferentes formas de expresar esto y de trabajar con teoría de información. Tómense 2 minutitos para leer esta diapo. Y con esto cerramos.
¿Sí? Entonces, en forma de resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, que es lo más difícil, definir cuáles son los modelos a priori a comparar. ¿Sí? No es útil hacer todos los modelos posibles, sobre todo porque no existe todos los modelos posibles. Siempre puede haber algo más complejo que podamos incorporar. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos pocas variables, sí podemos hacer todos los modelos posibles. Si tenemos 2, 3 variables, porque no afecta. Ahora, si tenemos más variables, progresivamente, cuantas más variables tengamos, es un enfoque que no nos va a servir. ¿Sí? Entonces, ahí viene lo más interesante y lo más difícil. Definir cuáles son los modelos que nos interesan. ¿Sí? Definir cuáles son los modelos candidatos. Esos modelos tienen que ser la menor cantidad posible, tienen que ser pocos y tienen que estar sustentados por hipótesis. ¿Sí? Entonces, tomen como un súper ejercicio de todos los modelos que vayan a poner a prueba, ustedes tienen que justificarlos. ¿Sí? Entonces, si ponen a prueba 100.000 modelos, escriban en método 100.000 modelos o en anexo 100.000 modelos de por qué los incluyen. ¿Sí? Los modelos tienen que responder a hipótesis o a explicaciones que ustedes tengan. ¿Sí? Eso es lo ideal. El set de modelos siempre tiene que ser el mismo para todos los modelos. No pueden comparar diferente número de casos para algunas variables. ¿Sí? Siempre tiene que ser el mismo tamaño muestral para todas las variables. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la mecánica? Ajustar un GLM global, supónganse de su modelo más complejo, de los que quieren analizar, y evaluar que el modelo sea válido, ¿no? ¿Sí? El ajuste a través de los gráficos y el el factor de sobredispersión si corresponde. Luego, dado que es válido, todos los modelos particulares de ese los van a ajustar, van a estimar su Akaike y los van a rankear. Y ahí calculan cuál es el delta de Akaike en base a esos modelos y calculan el peso relativo. Si el peso relativo del mayor modelo es muy grande, por ejemplo, digamos, el W sub I es del mejor modelo 0,607, directamente concluyen sobre ese, ¿sí? Porque tiene casi todo el porcentaje de la evidencia, todo el peso de la evidencia. Piensen que el W sub I es acumulativo, la suma es 1. Entonces, si su mejor modelo tiene un W sub I de 0,8, quiere decir que entre todo el resto de los modelos, por más que los pongan todos juntos, el peso no va a llegar a 0,2. Entonces directamente concluyen sobre ese. Si no es el caso y hay mucha incerteza entre los modelos, pueden evaluar de hacer inferencia de múltiples modelos. En ese caso derivan un estimador promedio para cada variable y su varianza incondicional. Pero recuerden, eso tiene limitaciones, sobre todo si tienen problemas de multicolinealidad entre variables, por eso siempre tienen que hacer ese paneo previo. Y no se puede utilizar este último enfoque de inferencia de múltiples modelos y de derivar promediado de parámetros si hay interacciones involucradas. ¿Por qué? Porque cambia la escala de la magnitud del efecto. Entonces, si cambia la escala, no tiene sentido promediar algo que tiene diferente escala. ¿Sí? Entonces, este es como un super paneo de lo que es teoría de información. Por más que les queden algunos cabos sueltos, lo importante con lo que se tienen que quedar es, el criterio de información se basa en verosimilitud. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es tener la mayor explicación con la mayor economía de parámetros. ¿Sí? Entonces, el ideal no va a estar ni en un modelo extremadamente complejo ni en un modelo extremadamente simple, va a estar en algún punto medio. ¿Sí? ¿Cómo puedo detectar eso? A través de un criterio de información, por ejemplo, el de Akaike. Entonces, ¿qué hago con mis modelos? Defino cuáles son mis modelos a priori y para todos esos modelos estimo cuál es su criterio de información, el que corresponda. El Akaike corregido por muestras pequeñas, por sobredispersión. Una vez que tengo esos Akaike, los ordeno en orden creciente y en base a eso estimo el delta de Akaike. Siempre voy a tener un modelo con un delta de 0 que es mi mejor modelo. ¿Siempre voy a concluir sobre ese modelo? No, no lo sé. ¿Por qué? Porque puedo tener diferentes modelos que estén muy cerca, que compitan, o incluso, por una mala especificación, puedo tener alguno de esos modelos que incorpore parámetros que no son significativos, variables que no son significativas. Entonces, tal vez mi conclusión final la haga con un modelo más simple. ¿Sí? Entonces, por eso es importante siempre estimar los intervalos de confianza de los parámetros. No puedo hacer una predicción con un modelo que incluya variables
cuyo intervalo de confianza toca el 0. ¿Sí? Entonces, ranqueo los modelos, miro los deltas y miro sus W sub I. Y ahí tomo la decisión. ¿Concluyo sobre el mejor modelo o concluyo sobre un grupo de modelos o hago inferencia de múltiples modelos? Pero fíjense que es un enfoque diferente a lo que es prueba de hipótesis. Porque por prueba de hipótesis yo evalúo punto por punto y voy simplificando de un modelo. Acá comparo diferentes modelos explicativos. ¿Sí? Entonces, los defino a priori y después los ranqueo, los ordeno y ahí paso mi conclusión. En general, más allá de que son diferentes paradigmas, las conclusiones son muy, muy similares siempre entre un enfoque y otro, ¿sí? o las mismas. Pero tengan en cuenta eso, como que sirven para diferentes cosas y ustedes lo van a aplicar en uno u otro sentido en función de cuál sea su objetivo de trabajo. ¿Sí? Así que esto es teoría de información. ¿Preguntas, comentarios? Es el momento. ¿Se puede calcular acá hay que no importa la distribución que tenga el modelo? Si vos definís verosimilitud, lo podés calcular. Ah, está. Entonces, para todas las distribuciones que vimos nosotros, lo podés calcular. Fíjense que cuando trabajamos, no sé si se habían dado cuenta o no, pero después chusmelo, cuando trabajamos con Quasi-Poisson, donde aparecía el Acaike, en ese momento desaparecía y aparecía un NA, como que no está definido, no está disponible. ¿Por qué? Porque si trabajamos con una función de varianza de Quasi, no define la función de varianza de la distribución. Y si no define la función de varianza de la distribución, no puede definir Acaike. Entonces, cuando trabajábamos con una corrección de sobredispersión de Quasi-Poisson, no podemos trabajar con Acaike. Una forma de hacer eso es trabajar con la Poisson y directamente acá decirle que hay sobredispersión y lo corregimos sobre la selección de modelos. ¿Sí? Otra forma más simple es directamente trabajar con la binomial negativa. ¿Sí? Pero básicamente si vos definís verosimilitud, podés definir a Kaike. Impactante, ¿no? Parece mucho, pero es simple. Es una cuentita muy, muy simple. Hay diferentes criterios que son diferentes cuentitas, pero en lo que se basan es en la verosimilitud y la verosimilitud en cierta forma y me indica explicación y discrepancia, por supuesto, que es el complemento. Yo lo que quiero tener es la mayor explicación, el mayor R cuadrado, pero no por eso me voy a encadenar a parámetros que son totalmente inciertos. ¿Sí? Entonces, necesariamente siempre la mayor explicación, el mayor R cuadrado, lo va a tener mi modelo más complejo. Si yo tomo modelos más simples, voy a explicar menos, sí o sí, no hay forma. Ahora, ¿qué sentido tiene si yo tengo, supónganse, 10 variables y explico el 50% de mi variabilidad? ¿Qué sentido tiene concluir con ese modelo y no con uno que tenga una sola variable y me explique el 49%? Los dos modelos van a tener casi la misma explicación, nada más que en uno estoy incorporando un montón de parámetros inútiles. 9 parámetros para que me expliquen un 1%. ¿Sí? Entonces, eso es información, la teoría de información. ¿Sí? Cuando uno va trabajando con prueba de hipótesis y hay variables que son totalmente intrascendentes y hay algunas que están cerca del umbral de significancia y hay otras que son muy, muy relevantes. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo, lo que es muy irrelevante lo sacamos de una, lo que es muy trascendente va a estar en todos los mejores modelos. Lo que nos va a permitir es saber qué variables incorporar en nuestro modelo predictivo. ¿Sí? Esto es teoría de información. Estos son criterios de información.
Así que bueno, con esto cortamos, hacemos un